el mecanismo combinado de transferencia de calor sensible y latente, específicamente las torres de enfriamiento, y otro elemento son las unidades manejadoras de aire acondicionado. Entonces, la ecuación fundamental de la transferencia de calor es exactamente la misma para las dos. Simplemente es la dirección del flujo. En el caso de la torre, el agua es la que se enfría, y en el caso de la unidad manejadora, el que se enfría es el aire. Entonces, pero la ecuación fundamental es la misma, puesto que los mecanismos son transferencia de calor sensible y difusión de masa desde la superficie de los tubos hasta, desde el aire hasta la superficie de los tubos. Ya hemos visto, digamos, una unidad manejadora. Normalmente es un equipo que es un serpentín, lo llaman, algunas veces lo llaman fan coil, ¿sí? Fan de ventilador y coil pues, que tiene un serpentín. Que, pues, como su nombre lo indica, tiene un ventilador, ponemos acá, ventilador centrífugo. Voy a pintar un ventilador axial, pero es un ventilador centrífugo normalmente, que mueve el aire a través de una serie de tubos, ¿sí? Serie de tubos aleteados, que son varias filas de tubos, no dos como he pintado acá para simplificación, y que esos tubos están aleteados. Supuestamente, pues digamos, para ponerle valores, ese aparato pues tiene un refrigerante que puede ser agua. Si ponemos agua o refrigerante, el refrigerante se puede calentar si es agua, o se puede mantener su temperatura si está vaporizándose. Digamos, si es agua, entrará por allá a 5 grados, ¿sí? Y saldrá por ahí siempre se diseñan para que se calienten por ahí unos 5 grados, sale por ahí a 10, ¿sí? El flujo se cuadra para que se calienten unos 5 grados, porque ese es, digamos, el valor óptimo como criterio para el diseño de estos equipos. Y luego este 10, pues esta agua fría pues va otra vez al chiller y se enfría, y luego vuelve otra vez. Y aquí, mientras tanto, el aire pues pasa voy a poner valores para que tengamos referencias claras de qué es lo que está pasando. Para que, digamos, normalmente entra aquí a 24 grados de temperatura de bulbo seco, y entra, digamos, por allá una humedad del orden de un 0,18 kilogramos por cada kilogramo de aire seco, kilogramos de vapor. Esa humedad pues corresponde más o menos a una humedad relativa. Esta es una humedad absoluta, una humedad relativa por ahí puede ser del orden de por ahí un 70, 60%, 70%. Y sale aquí, obviamente se enfría a 12 grados por ahí. Usted le pone la mano a cualquier salida de un aire acondicionado, van a ver que esa temperatura es así de fría, y una humedad pues obviamente más baja, del orden de 0,1, o sea, le estamos quitando humedad. Aquí tenemos una artesa donde normalmente se recoge agua, y esa agua pues se tiene que botar. Hay una tubería por allá, y eso lo desechamos, esa agua la tenemos que desechar a la alcantarilla. Entonces, digamos, esa es la función. Y vemos claramente que hay hay transferencia de calor y transferencia de masa. O sea, la masa no se desaparece, sino se sale. Y entonces, pues, el mecanismo de transferencia pues, es combinado. Digamos, si lo miramos en forma, digamos, un tubito de esto lo miramos en forma unitaria, pues veremos un tubo y veremos
Vamos a mirar en un tubo normalmente aleteados, tubo aleteado. Vamos a pintar aletas individuales porque es más fácil que pintar aletas continuas. Normalmente son aletas continuas, pero para indicar que pues estamos ante un sistema aleteado, pues es un tubo que tiene aletas cada cierta distancia. Y así sucesivamente, no va a pintar más. Es un tubo aleteado y como por dentro de ese tubo pues va el refrigerante que entra aquí a 5 grados, pues la temperatura de superficie pues también va a ser bien fría. Va a ser por ahí 5.5 grados, un poquito más caliente. Y la temperatura de la punta aquí será por ahí 5.8. ¿Sí? De todos modos, la temperatura de la aleta no va a ser exactamente la misma. Nosotros sabemos que siempre hay una diferencia entre la temperatura de la base de la aleta y la punta de la aleta, y no, la aleta no tendría función. ¿Por qué ponemos aleta? Porque pues lo que está enfriando es aire, ¿no? Entonces aquí hay aire y el coeficiente de transferencia de calor del aire es muy malo. O sea, sabemos que ese H es muy malo, entonces tenemos que aumentar artificialmente el área exterior para compensar ese coeficiente malo. Porque no tengo que la resistencia convertida es 1 sobre H por A. Entonces, si yo pongo un área más grande, 1 sobre H por, digamos, 3 veces A, o sea, aumento el área 3 veces por la colocación, o 4 o 5 por la colocación de las aletas, a pesar de que el H es el mismo, la resistencia se baja. Entonces, esa es la razón por la cual pues, se ponen las aletas. Ya lo saben ustedes, de su conocimiento básico allá en la transferencia 1. Entonces, estas temperaturas, como el aire estará por allá a 24, luego 23, 22, 21, así va bajando, en cualquier momento el aire está más caliente que la temperatura de superficie. Entonces, esta temperatura de superficie en cualquier punto del aire estará por debajo de la temperatura del punto de rocío del aire que está pasando. Pues vamos a tener que, si miramos una carta psicométrica y miramos el estado del aire, digamos el estado del aire aquí 24, el que entra 24 y punto 18 kilogramos de vapor por kilogramos de aire seco, pues si nosotros vamos a una carta psicométrica y miramos la temperatura del punto de rocío, pues la temperatura por ahí es unos 16 grados. Digamos, no voy a poner exacto, pero sí, no es alrededor de ese valor. O sea, aquí lo ven ustedes. Por ahí 16 grados, que es esta temperatura, 16. Si yo pongo una superficie, una temperatura de superficie que es mucho más baja, digamos, pongo aquí 6 grados, la temperatura, pues obviamente ese aire se va a poner en contacto, esa superficie está más fría que la del punto de rocío y entonces empezará a condensarse humedad sobre la superficie. O sea, esta superficie se llenará de humedad, no solamente en la parte sin aletas, sino también en las aletas. Todo está lleno de humedad porque todo está por debajo de 16. Entonces, toda esa se forma humedad y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? El aire que está aquí por fuera, que tiene una temperatura del aire, de bulbo seco del aire y tiene una humedad del aire, pues tendrá una temperatura mayor que la temperatura de superficie y entonces habrá transferencia de calor desde esta temperatura del aire, que es un valor entre 24 y 12, y habrá transferencia de calor sensible, pero también tendrá una humedad, ese aire tendrá una humedad, sí, que es, digamos, la humedad, ese aire empezará a enfriarse, pero también a condensarse. Entonces tendrá una humedad que es mayor que la humedad de saturación, porque la humedad de saturación es esta. Entonces la humedad del aire, digamos, teóricamente sería la humedad del aire que está rodeando esa parte mojada. Entonces esta humedad, que es lo que llamamos la humedad de saturación a la temperatura de superficie, porque esto es agua condensada sobre el tubo, todas estas humedades, todas estas omegas son mayores que esta humedad, todas. Entonces, si es mayor, siempre va a haber difusión también de humedad. Entonces, por esa razón, entonces, él empieza a perder humedad. Más adelante demostraremos que esta evolución, si consideramos que la temperatura de superficie en todos los tubos es una temperatura constante, es una línea recta. Se llama la ley de la línea recta de la evolución del aire en las unidades manejadoras, que es muy importante y es la base de todo lo que es el conocimiento del funcionamiento de estos equipos.
y esto se evoluciona, teóricamente evoluciona como una línea recta, pero eso lo demostraremos más adelante. Ahora pinto la línea, más adelante demostraremos eso. Bien, entonces, con esa perspectiva en mente, podemos decir entonces que nosotros necesitamos calcular cuánto calor pierde el aire, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos un diferencial de área, casi siempre tenemos que, en este caso no podemos tomar diferenciales así, tenemos que tomar diferenciales, pedazos el espacio comprendido en un tubo y una aleta, un tubo y un pedacito de tubo y una aleta, un pedacito de tubo, ese es el módulo. Eso le llamamos el diferencial de área. Entonces, ese diferencial de área, que llamamos diferencial de área exterior, que tiene en cuenta la aleta y el tubo pelado, lo convertimos como en un área efectiva, ¿sí? Un área efectiva que tenga temperatura uniforme, que no es porque no tiene temperatura uniforme. Fíjate que en la parte de las aletas no hay temperatura uniforme y en la parte del tubo sí hay. Entonces, eso lo hacen a través del concepto de eficiencia superficial. Pues ya sabemos cómo es que uno en las aletas convierte el hecho de que la temperatura sea variable en toda la aleta a una referencia solamente con respecto a la temperatura de la base de la aleta. Entonces, aquí se habla de una superficie efectiva, que es el producto del área exterior, que es la suma de la aleta más el área libre en el módulo multiplicado por la eficiencia superficial. Y la eficiencia superficial ya saben ustedes cómo se calcula. Bueno, entonces, tenemos que hay dos mecanismos de transferencia, el sensible y el latente, que sumados, ya lo hicimos en ese diferencial de calor sensible, pues será igual al H por el de A sub 0 por la eficiencia superficial, que es el área efectiva, por la diferencia de la temperatura entre la temperatura del aire menos la temperatura de superficie, y el diferencial de calor latente, que es igual al Kx por el área de A0 por la eficiencia superficial, por la diferencia entre la humedad del aire menos la humedad saturada, la temperatura de superficie, que es el potencial de omega a omega S. Multiplicado pues, obviamente por el de HFG. Sumado esto, pues tenemos que la suma de los dos nos da el diferencial de calor total, y ya no voy a hacer esa demostración con el número de Lewis, decimos que esto es igual a Kx por dA sub 0 por la eficiencia superficial por la diferencia de las entalpías. La entalpía del aire menos la entalpía saturada a la temperatura de superficie. Esa sería la ecuación fundamental, que ya sabemos que es ahora la ecuación del potencial de entalpía. Potencial de entalpía. Ya no hablamos de temperaturas ni de humedades, sino hablamos de entalpías. O sea, en intercambiadores de calor donde haya condensación, ustedes no pueden utilizar que calor es igual a U por A por la LMTD. Eso no existe. Eso no existe porque la transferencia de calor no es solamente de temperaturas. Eso no existe. Eso es para superficies secas, donde no hay condensación. Cualquier intercambiador de calor donde no haya humedad sobre la superficie. Pero cuando hay humedad, el calor tiene que calcularse con una ecuación que tenga que ver con las entalpías. Entonces, ¿qué veremos nosotros ahí? Pues miremos, si yo tengo, voy a pintar, si yo tengo mi intercambiador, si lo miro así, ya de perfil, mi unidad manejadora, que es esta, que son una serie de filas de tubos, una segunda fila, una tercera. Bueno, pues normalmente se ponen 2, 3, máximo 6, ya más tampoco, no quedan muy gruesas. Se podrían poner infinito filas de tubos, cada tubo pues tiene su aleta, no va a pintar más, su aleta, ¿sí? ¿Qué hace eso? Pues ese coge el aire, coge la masa de aire, desde una entalpía HA1, acuerde que esta entalpía significa temperatura y humedad, y pues yo quiero sacarla a una condición de salida HA2. No pues, que no sé política cuánto es, ¿sí? Que me determinará cuánto calor pierde, porque el calor que se transfiere aquí pues será calor total desde el punto de vista del aire, pues será la masa del aire, esta, multiplicado por el HA1 menos el HA2. O sea, si yo quisiera saber cuánto calor he perdido, pues lo calculo con respecto al aire. Pero además, ¿quién se lleva ese calor? Pues se lo lleva el refrigerante, digamos, vamos a suponer que es agua. Entonces tenemos aquí un tubo, los tubos, por dentro de los tubos va una masa de agua o de refrigerante,
masa de agua, si le ponemos agua, que entra a una temperatura de agua 1 igual a, digamos, 5 grados. Entonces entra a esta temperatura y saldrá, sin saber cuánto saldrá, porque dependiendo del calor que transfiere, pues saldrá aquí a una temperatura que será T agua 2. La HA2 y la T agua 2, pues simplemente se encuentran cuando yo hago el balance de los dos. O sea, decir que esto es igual también a la masa del agua por el C sub P del agua por la diferencia entre T agua 2 menos 5. Entonces es conocido. Aquí H1 también es conocido. Digamos, H1 puede valer, por decir algo, 60 kilojoules por cada kilogramo de aire que está entrando, por darle un valor. O sea, si yo conozco las condiciones de entrada, pues conozco la entalpía. Y entonces aquí pues habrá un balance entre estas dos. ¿Y quién me dice qué es, cómo encuentro esa H2? Pues necesito una ecuación adicional que es la ecuación de la transferencia de calor, que entonces sería la ecuación que me diga, bueno, cuánto vale el calor total, pero en términos de transferencia de calor. Yo sé que el diferencial de calor en un segmento pues vale Kx por dA0, por un diferencial de área, por la eficiencia superficial, por H local del aire menos H saturada a la temperatura de superficie. Pero lo que sucede aquí es que el H no es constante. El aire, del H del aire no es constante porque el aire entra a H1. Si nosotros hacemos un diagrama aquí de H del aire, encontraremos que el H del aire vale así. Pues el aire va enfriándose. Este era HA1 y este era HA2. Y el refrigerante, pues si ponemos suficiente agua, pues él también entrará aquí a una entalpía, o sea, en la superficie, aquí habrá una temperatura de superficie que tiene que ver con la temperatura del refrigerante, y si el refrigerante está a 5, pues la temperatura, digamos, estará a 5.5. Entonces, supongamos que conocemos el 5.5, entonces podemos conocer cuál es la entalpía saturada del aire a esa temperatura, porque el aire que está ahí, el aire que está cerquita a esa superficie está húmeda, ve agua, y fuera de eso está saturado. Entonces, ese aire tendremos esa entalpía saturada, digamos, a 5 grados, calculada a 5 grados. Como el tubo se va calentando, como el agua se va calentando, obviamente 5, 6, 7, 8, puede salir a 10 grados, 12 grados. Entonces, dependiendo de lo que salga, pues la temperatura aquí será distinta. Luego también su entalpía saturada también irá subiendo. Entonces, digamos que sube por aquí. Entonces, será la entalpía saturada a la temperatura de superficie 2. ¿Sí? A la temperatura que esté saliendo. Aquí habrá una temperatura de superficie 2, que la tenemos que encontrar en el camino, o sea, la tenemos que encontrar en el modelo, pero desde el punto de vista lógico, pues eso va a pasar. Entonces aquí tenemos esta entalpía, entonces fíjate que la transferencia de calor está determinada por esta diferencia. Pero como esta diferencia es una diferencia variable, o sea, en cada elemento de tubo, en cada pedazo de tubo, si yo cojo un dA y entonces yo digo en este pedazo de tubo la diferencia promedio es esta, entonces tengo que hacer una integral. Entonces ya esta ecuación para encontrar el calor total desde el punto de vista de esto, pues es hacer una integral. Y ustedes saben que esa integral ya se hizo cuando hablábamos de diferencias de temperatura, pues más o menos se puede demostrar que esto es igual a dA por A0, eficiencia superficial, el A se vuelve a 0 y la diferencia se vuelve una diferencia media, pero una diferencia media logarítmica. Vamos a llamar diferencia media de entalpías, diferencia de entalpías media logarítmica. ¿Sí? Entonces, la diferencia media logarítmica, ya volviéndola Profe, total. espera, ¿Sí? que ¿Sí? es que hay unos compañeros en sala de espera. Ah, bueno. No me parecía nada aquí. Bueno, entonces, más. Bueno, entonces volvemos, convertimos estos diferenciales de calor en cada pedazo de tubo en un calor total, que lo hacemos a través de la media logarítmica. Entonces, ¿cuál es la media logarítmica de entalpías entre la entalpía de los aires que están por fuera, que van pasando? Mire que aquí veremos el aire empezará a tener una entalpía, otra entalpía cada vez menor, ¿sí? Entonces la llamamos HAX, ¿sí? Que habrá una HAX en esta zona con respecto a una H saturada ASX, ¿sí? Una entalpía saturada en la posición X.
Entonces, esa media logarítmica, nosotros no vamos a ponernos a calcular cada h de estas, ¿sí? Una a una, porque nos demoraríamos mucho. Y entonces hacemos el global, más o menos asumimos esa integralidad, haciendo unas suposiciones de constante, que el coeficiente es igual y que las áreas son iguales en todas, pero cuando no es así. Pero es válido esto, donde entonces esa media logarítmica HD, pues vemos que es muy fácil de calcular porque es el concepto de media logarítmica, o sea, HA1, H del aire de entrada, que la conocemos, menos la entalpía saturada del aire que está aquí cerquita de la superficie a la temperatura TS2, ¿sí? Menos el aire, H del aire en la salida, HA2, menos la entalpía saturada a la condición 5, o sea, TS1. Yo puse ahí 5 para que nos refiramos a un valor concreto, sobre el logaritmo natural del HA1 menos H saturada a la temperatura TS2 sobre HA1, HA2 menos H saturado a la temperatura TS1. Listo, entonces ya tenemos que esa sería digamos, el modelo para poder calcular estos equipos. Básicamente, pues está basado en las tres ecuaciones básicas. Tenemos tres ecuaciones. Calor es igual, calor total es igual a masa de aire por HA1 menos HA2, donde el HA2 es una incógnita. Lo puedo poner aquí como incógnita. ¿Sí? No la conocemos. Pues hay incógnitas ahí. La ecuación 2, calor también es igual a masa de agua por C sub P del agua por la temperatura del agua 2 menos la temperatura del agua 1. Y calor es igual a Kx por A sub 0. O sea, Kx la podemos, de acuerdo al número de Lewis, este Kx lo podemos poner como H sobre C sub P, coeficiente de transferencia de calor del aire externo. ¿Sí? Recuerda que el número de Lewis vale 1 para el aire, y entonces podemos decir que si esto es igual a 1, el Kx vale H sobre C sub P. Entonces, normalmente, como el H es el que se puede calcular, porque el H de un banco de tubos, pues ponemos H del aire sobre C sub P, que es sobre el C sub P del aire, por A sub 0 total, por eficiencia superficial, por la LMHD. Y obviamente necesitamos la ecuación número 4, que es esta, ¿no? Ponemos 4, será la de la LMHD, porque si no, ¿cómo? Entonces 4 será la ecuación de la LMHD, ¿sí? Función de HA1, HA2, H saturada a TS2. Bien, entonces tenemos las 4 ecuaciones y se pueden resolver, o sea, simultáneamente se pueden resolver, pero entonces aquí aparece un poco de problema porque para resolver eso tenemos que nos aparecen muchas incógnitas. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Incógnitas cuáles? Digamos, de la parte, digamos, en un problema típico, pues el área la conocemos. Entonces vamos a decir, nosotros tenemos un intercambiador de área conocida. Todos lo sabemos del área y podemos calcular la eficiencia superficial y tenemos los tubos y podemos calcular por medio de los procesos de transferencia 1 en bancos de tubos, calcular el HA. O sea, esto es conocido, esto es conocido, esto es conocido. El C sub P del aire es conocido. La masa del agua es conocido, la masa del aire es conocido. La temperatura de entrada es conocida, pero nos queda faltando la temperatura de salida, ¿sí? Y nos queda faltando el calor. O sea, el calor no lo conocemos. Entonces, por aquí tenemos tres incógnitas, 1, 2 y 3. Pero aquí tenemos tres incógnitas, pero aquí nos meten más. Si hacemos la lista, aparece como incógnita la temperatura saturada a TS2, la temperatura saturada a TS1. Entonces aparecen dos, necesitamos más ecuaciones. ¿Sí? Entonces, de todos modos, de alguna manera tenemos que calcular esas entalpías saturadas. Más adelante veremos cómo las encontramos. ¿Sí? Por ahora decimos, bueno, de alguna manera las tenemos que encontrar. Entonces, ¿cómo las encontramos? Pues muy fácil. En cada punto en este tubo, ¿sí? En este tubo, digamos ya si miramos el tubo de entrada, pues vamos a mirar que el tubo de entrada,
Cuando entra el fluido, pues está entrando el agua, está a 5 grados, digamos que, vamos a ver el caso, entra el agua a 5. Y ya el aire que está saliendo está a HA2. O sea, esta se relaciona con esta. Aquí habrá una temperatura de superficie. En este tubo habrá una temperatura de superficie que está relacionada con esta 5 grados y con esta temperatura y esta humedad que tiene el aire de afuera. Entonces, este calor total, si tomamos un elemento diferencial de este tubo, ¿no? Yo cojo un pedacito de tubo de este localmente, entonces voy a decir que el diferencial de calor total que llega aquí es también el mismo que se pasa hacia adentro. Lo que llega a la superficie es lo mismo que pasa hacia adentro. Y de esa manera entonces nosotros podremos encontrar, porque aquí entonces en la mitad de esos dos estará la temperatura de superficie, ¿sí? Entonces vamos a hacer una ecuación donde relacionamos estos dos calores a través de la temperatura de superficie. Y de esa manera entonces tendremos otras ecuaciones para encontrar estas incógnitas. Entonces, para poder resolver eso, necesitamos de alguna forma poder calcular estas entalpías, las entalpías de superficie, y encontrar la temperatura de superficie del tubo, y encontrar la humedad a esa temperatura de superficie. Entonces, tenemos que apelar a otro balance, y en este caso se apela a un balance local, ya sea que se haga en cualquier parte del tubo, en la entrada y en la salida. Entonces, si lo hacemos en cualquier parte del tubo, tendremos esa situación. Entonces, vamos a mirar qué pasa en ese tubo. Si yo tengo el tubo, un pedacito de tubo, y adentro está a una temperatura de agua, ¿sí? Temperatura del agua, del refrigerante, y aquí tiene una temperatura de superficie y un poco de humedad ahí, y el aire que está cerquita está... Entonces yo digo, este diferencial de calor total que viene aquí en ese elemento, pues valdrá H sobre C sub P, H del aire por sub P, por el diferencial de área, por la eficiencia superficial, multiplicado por la diferencia local. O sea, la diferencia local será la que exista entre HA del aire HAX en ese punto, menos el H saturado a la temperatura de superficie X. Este es un punto X, cualquiera. Entonces, el H de aire HAX, yo estoy haciendo un análisis en cualquier parte del tubo, en cualquier pedazo de tubo. Si este tubo es cualquiera aquí, en cualquier posición, en esta. Sí, aquí, aquí, aquí. O sea, el X simplemente lo identifico en el punto donde yo quisiera hacerlo. Entonces, me daría que en ese momento esto sería igual a esto. Y de aquí para abajo, pues aquí hay una temperatura de superficie X, que es la que determina esta humedad. De aquí para abajo, entonces, también existe un flujo de calor, el mismo flujo de calor. Entonces, el diferencial de calor total también lo puedo decir yo, que ese es igual a simplemente la diferencia entre T sub Sx menos T sub Wx. Aquí pongo X también porque es la temperatura que lleva el agua en cualquier punto. Temperatura de la superficie menos la temperatura del agua sobre la resistencia que le toca pasar ahí. Entonces será la resistencia del metal. ¿Sí? Esta será la resistencia del metal, o sea, la pared del tubo, más la resistencia convectiva interior. ¿Sí? Donde la resistencia del metal, pues la podemos poner como logaritmo natural de R2 sobre R1 sobre 2 pi K por el dx de la longitud del tubo, que más o menos ustedes saben que se puede aproximar como el logaritmo se puede linealizar a 1 menos R2 menos R1, y entonces con eso queda que se puede esperar como el espesor sobre la conductividad, sobre esta conductividad, por el diferencial de área asociado a X. Eso es la resistencia del metal diferencial, la diferencial, en un pedazo de tubo de AX de área. La resistencia convectiva interior, pues también es fácil, porque se define como 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor interior, o sea, el que tenga el agua con el tubo por dentro, que es número de Reynolds y todo, se calcula igual, por el mismo de AX. Esas eran las dos resistencias. Entonces, si yo conozco el tubo, conozco qué espesor tiene, qué material tiene, entonces yo puedo calcular las resistencias. Si yo sé cuánto flujo va por dentro
y tengo el diámetro del tubo, puedo calcular el Reynolds, puedo calcular el Nusselt, entonces conozco este. Entonces yo puedo calcular estas resistencias, son conocidas. La ecuación, estas dos ecuaciones entonces son iguales. Entonces yo igualo la una con la otra. Entonces si yo igualo la una con la otra, diré, en la igualación tendré TSX menos TWX sobre resistencia del metal más la resistencia convectiva interior será igual a esta diferencia local HAX menos H saturado a la temperatura de superficie X, y esto lo paso para abajo como una resistencia. Entonces, ¿qué queda? C sub P por la resistencia del aire, donde la resistencia del aire pues será 1 sobre H del aire por dA0 eficiencia superficial. O sea, esto lo paso aquí a dividir. Este término pues pasará ya como un quebrado, ¿sí? Al invertido, que es este, pasa a dividir y queda así. Entonces, es para ponerlo en forma de resistencias. Y como son iguales, entonces yo puedo hacer una transmutación de términos. Puedo pasar los términos térmicos a un lado y los términos físicos al otro. Entonces me queda TSX menos TWX, o sea, la diferencia entre la temperatura local de superficie y la temperatura local del fluido que va por dentro, siempre será con respecto a la entalpía del aire que está por fuera, menos la entalpía saturada del aire a la temperatura de superficie X, esa misma, será igual a la resistencia del metal más la resistencia convectiva interior sobre C sub P por la resistencia del aire. ¿Sí? Me queda, esto pasa aquí y esto pasa aquí, a dividir. O sea, intercambio esos dos y me queda eso. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que en este artificio que hemos hecho, encontramos que el término de la derecha prácticamente depende exclusivamente de lo físico, ¿sí? Depende de las conductividades, de los espesores, ¿sí? Del flujo, del coeficiente de transferencia de calor interior, que si el flujo es constante, pues un intercambiador tendrá, esto valdrá una cosa constante. Entonces el término de derecha es una constante. Y la constante se llama constante del serpentín. La llaman así, constante del serpentín. Entonces uno fácilmente, si tiene los datos de lo físico del serpentín, puede calcular la constante del serpentín. Ya teniendo la constante del serpentín, y esa constante del serpentín es constante en cualquier punto del tubo. ¿Sí? O sea, si yo calculo la constante del serpentín la misma en este tubo, en este tubo, en este tubo, en este tubo, en este, en cualquier pedazo diferencial, esa constante se mantiene. O sea, yo puedo establecer una relación a la entrada y una relación en la salida y tiene que mantenerse la constante del serpentín. Entonces, si yo acepto eso, entonces, como es genérico, yo puedo volver entonces a decir, si esto se cumple, pues yo puedo decir, si hago una análisis en la entrada, entonces en la entrada tendré T de superficie de entrada 1 menos T del agua 1, si pongo el tubo en la entrada, sobre H A2, que es la de salida, menos, recuerde, en el serpentín, cuando el aire está saliendo HA2, es como en las torres, el aire que está saliendo se encuentra con el refrigerante que está entrando. Y el refrigerante que está entrando está pues a una temperatura TW1. ¿Sí? Entonces, si yo me encuentro, este aire se encuentra con esta agua. Entonces, el aire, la diferencia entre la temperatura de superficie 1 a la temperatura del agua 1 es igual a la entalpía del aire que está saliendo ya, menos la entalpía saturada a la temperatura TS1. ¿Sí? Y eso es igual a la constante del serpentín. Porque es una constante. Si yo hago eso mismo aquí a la salida, pues en la salida tendré HA1, se está encontrando con TW2, y aquí habrá una T superficie 2. Entonces, en la salida tendré T superficie 2 menos T agua 2 sobre HA1 menos H saturado a la temperatura TS2, también es igual a la constante del serpentín. Entonces, esas son las dos ecuaciones adicionales que tengo, ¿sí? Para calcular la entalpía saturada. Y entonces ya puedo, el problema que tenía aquí de que estas entalpías no las podía conocer porque no tenía manera de hacerlas, ya las ecuaciones 5 y 6, que serían estas, las llamaríamos 5 y 6,
¿sí? Con la constante del serpentín, ya me permitirían a mí calcular todos los términos de la LMHD, todos los términos de la LMHD. Y teniendo todos los términos de la LMHD, yo podría perfectamente ya resolver el problema. O sea, saber cuánto calor transmite un intercambiador que tenga, al que yo le conozca las áreas, le conozca las áreas, le conozca los materiales, ¿sí? Las filas de tubos, las velocidades de los flujos para calcular los coeficientes, ¿sí? Obviamente yo necesito de tener toda la geometría del banco de tubos para calcular el coeficiente del aire, Yo necesito cuántos tubos, por dónde se reparte el agua en los tubos para poder calcular el H del refrigerante. Por dentro, el H para calcular la resistencia, para calcular esta resistencia, la resistencia convectiva interior. Yo necesito saber cuánta velocidad tiene el flujo acá, en el tubo. Pero eso, si yo conozco el diámetro del tubo y conozco cuánta masa va, pues obviamente podré conocerlo. Ese es el trabajo de hacer esos cálculos con los conocimientos básicos de la transferencia de calor 1. Y tenemos resuelto nuestro problema. Entonces, nuestro problema se basa en la utilización de esas 6 ecuaciones, donde a través, bueno, aquí contaría la CS como una ecuación, la 7, ¿sí? Porque la CS, pues necesito conocerla, siempre se calcula como la resistencia del metal más la resistencia convectiva interior sobre C sub P por la resistencia del aire. Y con estas 7 ecuaciones yo puedo resolver el sistema. ¿Con qué limitante? O sea, yo resuelvo el problema. ¿Con qué limitante? Que yo con este problema podré encontrar, como ya hemos visto, ¿qué era lo que íbamos a buscar con estas 7 ecuaciones? Pues ¿cuánto calor total tenemos? Esa es la pregunta. Lo otro lo conocemos. ¿Cuál será la condición de salida del aire? ¿Cuál será la condición de salida del agua? Eso es lo que básicamente nos preocupa, ¿sí? Estas serían las preguntas más relevantes de nuestro sistema. ¿Cuánto calor transfiero? Y que cumplan, ¿sí? las tres ecuaciones que, digamos, gobiernan o condicionan la solución, ¿sí? Estas 3 ecuaciones que condicionan la solución. Esta H2 debe ser tal que al meter la HA2 aquí en la LMTD, pues este calor da igual a este. Si no, estamos mal. Estamos mal. ¿Sí? Entonces la condición de salida todas esas ecuaciones están interrelacionadas entre sí. O sea, HA2 determinará QT. ¿A través de qué? Pues de que masa de aire por HA1 menos HA2. ¿Sí? Pero HA2 también tiene que ver con la LMTD. O sea, también tiene que ver con que el calor total, por el otro lado, es igual a H sobre H del aire sobre C sub P del aire por A sub 0 por la eficiencia superficial por la LMHD, donde en esta diferencia media logarítmica está metida la HA2. Entonces HA2 tiene basa tanto en esta como en esta. Entonces tiene que haber un solo valor que hace que estos dos sean iguales. Entonces cuando yo encuentre el HA2, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Bueno, entonces este sería el objetivo. El objetivo. Ese es, digamos, el tipo de problema, digamos, yo le llamo tipo 1, problema tipo 1. Problema tipo 1, un problema donde yo conozco las áreas de transferencia, conozco el tamaño del intercambiador que quiero construir y me pregunto cuánto calor puede transferir ese caneco y a qué condición saldrán los dos fluidos. Yo conozco cuánta masa de cada fluido y a qué condiciones entran. Ese es un problema tipo 1. Realmente, los problemas de diseño en la realidad son, digamos, los problemas tipo 2. Un problema tipo 2 es lo contrario. Simplemente cambiar una variable por otra. Decir, yo doy la condición del aire que quiere salir. Yo quiero un intercambiador que tenga una condición de salida tal, o sea, que yo conozca la entrada y la salida que quiero. ¿Sí? Yo quiero saber cuánto calor debo retirar. Pero la pregunta es, ¿cuál es el área? Entonces es cambiar esta ecuación, esta incógnita, cambiarla
tipo 2 sería buscar el QT, calcular el A sub 0, ¿sí? Y TW2, pero conociendo, aquí se conoce A sub 0 y aquí se conoce HA2, o sea, yo conozco la condición de salida, yo sé qué quiero en la salida, hasta dónde lo quiero enfriar. Obviamente este problema es más difícil que este, porque cuando yo conozco A0, pues yo puedo calcular, ustedes ven que yo puedo calcular los flujos, puedo calcular los coeficientes, todo se me vuelve fácil, porque va casi derechito, ¿sí? Entonces, cuando yo conozco A0, eso es un problema sencillo, pero cuando no, pues no, ¿cómo voy a calcular los coeficientes y todo para hacer el problema? Pues entonces, ¿qué me toca? Pues convertir este problema en muchos de estos, haciendo tanteo, es decir, este problema lo convierto, yo sumo 1 a 0, asumo 1 a 0, busco 1 a 0, como si yo lo conociera, y miro a ver a qué H2 sale. Si es igual al que yo quiero, pues ese es el A0. Si no, pues vuelvo y juego. O sea, este problema tipo 2 se convierte en múltiples, en un proceso iterativo del problema tipo 1. Entonces, básicamente, solamente estudiamos el problema tipo 1, porque el problema tipo 2 se resuelve a través del tanteo, a través de múltiples veces que hagamos el problema tipo 1. ¿Sí me entienden? Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta en esto? Bueno, ¿está claro? Entonces, queda por finiquitar un pequeñito detalle con respecto al cálculo de la constante del serpentín. Si nosotros volvemos atrás, yo he dicho cuando hice el cálculo de la constante del serpentín, yo dije que ese constante del serpentín la calculaba en un elemento diferencial, o sea, en un punto local del serpentín, y por eso tomé esto, punto local. Y si lo hago genérico, pues me dio esto, que esto era indiferente del punto local, o sea, de las posición donde estuviera, porque siempre sería esto mismo. Pero existe un problema para calcular esto. ¿Qué diferencial de área tomo? Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que es la constante del serpentín. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros teníamos, la constante del serpentín en un elemento diferencial era la resistencia del metal en ese elemento diferencial más la resistencia convectiva interior en ese pedazo diferencial sobre el C sub P por la resistencia del aire en esa. ¿Y qué significaba eso? Que como era en un elemento diferencial, en un punto local diferencial del tubo, o sea, yo tengo el tubo, entonces yo estoy tomando solamente un pedacito, un DA, y si está leteado, pues tomo un DA0, si yo estoy tomando es un DA, pues esto será la resistencia del metal, será más o menos el espesor sobre el K del acero o del tubo, que es de cobre, por el de AX, más o menos, que es el área que tiene el tubo. ¿Sí? El tubo, pues lo podemos, aunque el área exterior es un poquito diferente al área interior, pues más o menos tomamos la área interior porque esa es casi iguales. O sea, eso es una aproximación, no cambia mucho. Más resistencia convectiva interior, que es 1 sobre el H del agua por el de AX, de ahí, el área interior. Y el resistencia del área exterior, pues ya sabemos que es igual a 1 sobre H del aire por el diferencial de área exterior total 0 por la eficiencia superficial. Donde de A0 pues es la suma de la parte aleteada más la parte libre. Yo tomo un módulo, entonces si yo tengo la siguiente aleta, entonces yo tomo este módulo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que si yo hago un tratamiento analítico aquí, yo multiplico por DA0 todo esto, pues esto se convertirá en E por DA0, multiplico DA0 arriba, sobre K sobre DAI, más 1 sobre H omega por DA0 sobre DAI, sobre C sub P por 1 sobre H del aire por eficiencia superficial, porque el de A0 se me cancela, o sea, multiplico arriba y abajo, entonces me queda así. Y entonces aquí encuentro esta relación de A0 sobre DAI. Entonces, de A0 sobre DAI será lo mismo que yo pongo 2 de A0 sobre 2 de AIs.
o 3 de aceros sobre 3 de AIs. O sea, si yo cojo este módulo y le sumo otro pedazo de módulo, pues me quedará 2 veces. Pero por dentro también se incrementa 2 veces el área interior. Y así sucesivamente. Entonces, en un sistema modular, que es un intercambiador de calor de esos, yo puedo sumar n veces. ¿Y n veces qué significa? De A0 sobre de AI también es igual a n veces el de A0 sobre n veces el de AI. ¿Y qué es n veces el de A0 y qué es de n veces el de AI? ¿Qué es? Las veces que quiera, ¿qué es? No, n veces un área tiene que seguir siendo área. N veces un área, pues irá siguiendo un área. ¿Qué significará n veces de acero o n veces de ahí? ¿Mm? A ver, la que está hablando allá. La cantidad de módulos de análisis. No, por eso, si yo cojo un intercambiador de calor, digamos este serpentín, y entonces yo tengo aquí tubos, y esos tubos los parto en pedacitos, que es el famoso de acero de ahí. Y yo lo hago n veces, divido n veces esto y con respecto al de ahí, ¿qué tengo? N veces de acero, ¿qué es? La longitud. No, pues el área total exterior, o sea, el área, usted calcula el área exterior total, ¿sí o no? Será el área, y n veces de ahí, ¿qué es? Pues el área interior total, o sea, usted no tiene que preocuparse por hacerlo diferencial, sino que usted coge y le pregunta al fabricante, bueno, y digamos, si usted suma todos los tubos, todo el área interior de los tubos, ¿qué me da? Pues eso es fácil de calcular porque usted solamente tiene que decir, por ejemplo, si el intercambiador tuviera 20 tubos de una longitud, digamos, de 60 centímetros, que es más o menos una cosa normal, 20 tubos de 60 centímetros, de un diámetro interior igual digamos, media pulgada, que fuera media pulgada, por decir media pulgada es 0.12 metros, aquí 0.60 metros, y usted le preguntara cuánto vale el área interior de ese intercambiador, ¿qué haría? Pues haría el área interior de un tubo, ¿sí? Sería pi por 0.12 por 0.60 por los 20 tubos. Entonces usted podría fácilmente calcular el área interior total de los 20 tubos. Y usted no se preocupa por pedazos, sino se preocupa por calcular el área total. Dice, el área total de este intercambiador por transferencia de calor tiene tantos metros cuadrados. Entonces, esto es, y si hace lo mismo con el exterior, que es más complicado porque tiene que sumar los módulos, es modulito, libre más aleta, pues calcularle el área de aleta, pues no es tan, pues es un poquito, es una geometría un poquito más compleja, pero no es que sea difícil. N veces eso, pues tendrá el área sub cero. Entonces, la relación de A0 sobre de ahí es igual a la relación A0 sobre ahí. Entonces yo no me preocupo por calcular diferenciales, sino esto lo vuelvo ¿qué? Entonces, finalmente yo puedo decir que como yo demostré ya que esto es igual en un sistema modular, obviamente el intercambiador tiene que ser el mismo módulo de aletas y todo igualito. Entonces esto será igual, esto lo puedo poner como E por A0 sobre AI, o sea, de A0 sobre AI, de A0 sobre AI, lo convierto en A0 sobre AI, más 1 por DA0 sobre H el agua AI, sobre C sub P por 1 sobre HA por ANS. Y ahora, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? Pues divido por A0 arriba y abajo. Divido. Y si yo divido por A0 arriba y abajo, en vez de multiplicar por el de A0, entonces ¿qué me queda? Pues me queda que finalmente la constante del serpentín la puedo calcular con las áreas globales. ¿Sí? Entonces yo digo, la constante del serpentín la puedo calcular como este A0 lo divido, entonces me queda E sobre K por ahí. Quito el A0. Más, quito el A0 también aquí. Aquí no es de A0, aquí es
A0 sobre ahí, que me perdona. Al volver el de A0, pues si lo convierto en la misma relación de A0 sobre ahí, es lo mismo que A0 sobre ahí, más 1 sobre H del agua por AI. Quito el A0. Y abajo C sub P, y como he dividido por A0, entonces 1 sobre HA por A0 por N superficial. Entonces ya lo hago en términos de las resistencias globales. ¿Sí? Yo no me preocupo por diferenciales, me preocupo por globales, que es lo más fácil, que los intercambiadores de calor usted los puede calcular así. Si lo quiere hacer por diferenciales también, o sea, siempre la relación entre estas dos en el módulo será, un módulo es igual a la relación, siempre se mantendrá, la relación de áreas. Normalmente los intercambiadores de calor pues dan esa relación, dicen el A0 sobre el AI es, digamos, 8 veces. El área exterior es 8 veces más grande que el HI. Y ya 8, 7 o 10, ¿sí? Eso en la información geométrica usted puede definir esa relación. Entonces, lo que le estoy diciendo es que la constante del serpentín también se puede calcular es con lo global. O sea, usted me dice, yo ya definí mi intercambiador, tiene 20 tubos de tanto por tanto, tiene tantas aletas y ya, juega. Calcula todas las áreas y no se preocupa por más. Entonces, ese es un puntico que habría que considerar en el cálculo de la constante del serpentín. Entonces, los datos los puedo dar globales, ¿sí? A0 sobre ahí, los puedo dar globales y no necesito dar los diferenciales. Esa será entonces digamos, como un recorderis ahí para que podamos hacer el cálculo de... Bueno, entonces, una vez que tenemos toda esa... digamos, todo ese soporte analítico de todas las ecuaciones que se pueden usar, ¿sí? Las 8 o 7 ecuaciones que se tienen que usar, pues no es sino resolver, o sea, podemos hacer un ejemplito de ese cálculo, ¿sí? De ese cálculo y resolver un problema. Pues fíjese que es carpintería, o sea, hacer esto se vuelve carpintería. No es una cosa del otro mundo, es carpintería, resolver 7 ecuaciones o 8 ecuaciones con 8 incógnitas y ya. Pero nos enfrentamos a otro pequeño problema. Entonces, antes de resolver, quiero hacer otro problema. Hacerle notar otro problemita. Les decía que todas esas 7 ecuaciones nos permitirían a nosotros determinar ese intercambiador de área A0 conocida y área I conocida, cuánto calor es capaz de transferir, cuáles serán las condiciones de salida de los dos fluidos que están intercambiando calor. Eso nos permite. Pero resulta que aquí hay un problema. Aquí estamos hablando de aire. No estamos hablando de agua. De un fluido homogéneo o un fluido único, un fluido sencillo. El aire es una mezcla. ¿Sí? El aire es una mezcla de aire puro más vapor de agua. Y entonces la pregunta que nosotros tenemos es que no hemos sido capaces, con el conocimiento de HA2, yo no soy capaz de saber, no, todavía no sé cuánto vale el TA2, T-Drybol 2, ni el omega 2. O sea, yo no sé el valor de la entalpía, pero no sé específicamente cuánto vale su temperatura de bulbo seco y su humedad. No sé, eso no lo sé. Y psicométricamente, pues eso se nota. Lo voy a mostrar aquí qué sería eso. Yo tengo aquí qué es lo que pasa en ese intercambiador. Si yo tengo la condición 1, que es HA1 aquí, que esa HA1 pues corresponde a esta temperatura de Drybol 1 que la conozco y esta humedad omega 1 que la conozco, y suponiendo que voy a suponer que sabemos que vamos a creer que esta evoluciona linealmente, entonces por aquí estará el punto 2, que será T Drybol 2. Bueno, el punto 2 está por aquí. Y lo que nosotros conocemos es, en este problema hemos solucionado es HA2. Esa es la que nosotros hemos encontrado. Pero HA2, ¿sí?
puede ser múltiples soluciones para ese intercambiador, porque HA2 puede ser esta, podemos partir de aquí y que 2 sea este, podemos partir de aquí y que 2 sea este, o sea, pueden haber múltiples puntos que cumplen con este HA2. ¿Sí? Que el aire venga por aquí, que venga por aquí, que venga por aquí. ¿Qué es la diferencia de los dos? Todas tienen la misma entalpía, pero el uno tiene más temperatura y menos humedad. El uno tiene menos temperatura y más humedad. ¿Qué significa esto? Significa que seguramente este serpentín que tiene menos temperatura, más temperatura, o sea que se ha enfriado menos, pero tiene más humedad, ha sido capaz, seguramente está, digamos, yo puedo, digamos, intentar poner que si yo tengo puesto 20 tubos los puedo dividir en 2 filas de 10 tubos cada uno, o 20 tubos lo puedo distribuir como si fueran 4 filas de 5 tubos. Entonces vamos a pintar eso. 2 tubos, 2 filas de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2 filitas. Y ambos tienen el mismo acero. O 4 filas de 5 tubos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo la misma área y en ambos quiero poner la misma masa de aire. ¿Sí? Y quiero enfriar, con la misma área, quiero enfriar esta masa de aire de la condición HA1, o sea, de la misma condición. ¿Ustedes esperan que la condición de salida aquí sea igual a esta? A pesar de que tengamos la misma área. Pues obvio que no. Primero porque, digamos, esta masa de aire se reparte aquí en una mayor área y entonces la velocidad del aire aquí será menor, el coeficiente del aire será menor y eso afecta el coeficiente de transferencia de calor exterior y eso afectará todo. Entonces la condición de salida será distinta. Seguramente, en este caso, que tengamos esta situación, ¿sí? Nosotros podemos esperar que tengamos un enfriamiento, digamos, relativamente malo y también una relación de calor sensible a calor latente distinta a la relación de calor sensible a calor latente que podemos manejar aquí. Y eso se nota aquí, o sea, ustedes lo ven, que la relación de calor sensible a calor latente sería, para este caso, este sería el calor sensible que sacamos, y este sería el calor latente, digamos, del caso 1, digamos 2, perdón, del caso 2. Y este sería el punto 2'. Entonces aquí tendríamos calor sensible, calor sensible 2', y este sería el calor latente 2'. Entonces estamos sacando distinta proporción de calor sensible a calor latente en cada uno de los casos. La pregunta es, bueno, ¿y cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Dónde está? ¿Cuál es el punto de nosotros? En nuestro caso, o sea, para el ejemplo que tenemos nosotros, ¿cuál será el punto este? Entonces, eso no lo podemos decir si no hacemos un análisis más siguiente, o sea, para calcular esta situación. Tenemos que hacer ese análisis, ¿sí? Para ver cuál es el punto. Entonces, el siguiente paso de nuestro proceso es determinar exactamente las condiciones de salida del aire. Sí, ¿cuál es el punto? Si es 2 o 2' o 2 segundas. ¿Cuál? ¿Dónde está la posición exacta? Porque todos cumplen con el mismo calor total. Mire, masa de aire por HA1 menos HA2. Ambos transfieren la misma cantidad de calor. Ambos casos. Todos los 3 casos, 2, 2' y 2 segundos, transfieren la misma cantidad porque HA1 y HA2 son iguales en todos los 3 casos. Pero bueno, ¿y la proporción de calor sensible y calor latente cuál es? Entonces tenemos que entrar a definirla. ¿Por qué hago este análisis? Esto no es, o sea, la mayoría de los que explican esto
ni se paran a hacer esto. ¿Por qué razón hay que hacer eso? ¿Por qué razón hay que hacer eso? Un verdadero ingeniero, ¿sí?, debe resolver los problemas, ¿sí?, exactamente, no chambonear. Entonces yo le voy a poner dos ejemplos concretos de esa situación. ¿Dónde está, digamos, prácticamente la razón por la cual yo tengo que definir cuál es el calor sensible y cuál es el calor latente y por lo tanto la posición de salida en función de los requerimientos que me imponen a mí como ingeniero que tengo que resolver? Entonces, el ejemplo son muy sencillos de dar para que ustedes los entiendan. Yo puedo aplicar, ustedes lo pueden, si ustedes caen, están de malas en su vida y les toca trabajar en aire acondicionado. Mentira, el aire acondicionado es una rama de desempeño muy linda, muy buena. Y ahí, el problema es que ya está muy competida, ¿sí? Entonces uno dice, ya le ganaron la mano a uno mucha gente. Pero uno puede empezar, se empieza por una empresa y aprende, puede salir y después abrirse solo, pero es una rama muy, digamos, de desempeño que tiene mucho futuro, no solamente desde el punto de vista de la satisfacción profesional, sino también de la satisfacción económica. Sí, puede vivir uno bien de eso, pero en ese mundo del aire acondicionado, pues hay muchos comerciantes, o sea, eso hay, inclusive conozco ingenieros de la UIS que son mandados por un técnico que hace 30 años empezó con el aire acondicionado y de tanto trabajar, pues se volvió el duro de eso y cree que sabe y montó la empresa y contrata ingenieros y los tiene ahí, ¿sí? Los tiene ahí trabajando para él, ¿sí? Él no entiende mucho de eso, de lo teórico, pero sí entiende de la práctica y es el dueño del negocio. Pero ese no se preocupa sino por vender equipos, ¿sí? Él sabe que su objetivo es hacer plata nada más y vender equipos. Pero uno como ingeniero no solamente vender equipos, sino también vender una solución que sea la solución que verdaderamente corresponda a lo que uno requiere. Si no, ¿para qué hace el ejercicio de la ingeniería? Entonces, voy a poner los dos ejemplos para decir, sumamos que tenemos dos casos en donde la situación, la carga total es la misma, digamos, un salón de clase. ¿Sí? Entonces aquí tengo un poco de personas sentadas, durmiendo, esperando que el profesor termine la clase. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí tenemos el aire acondicionado, y están todos contentos, están durmiendo con aire acondicionado. Y tenemos en otra aplicación, que ahí sí están más contentos, donde estos mismos señores ya se van por la noche y están bailando. ¿Sí? Sí, bailando, están felices ahí. Y supongamos que pues aquí hay 40 personas, y aquí no hay sino, por decir, 10 o 15. ¿Sí? Pero tomo la carga total es igual porque pues cuando están bailando, pues sudan más y botan más humedad, entonces la carga se sube. Entonces, digamos que las cargas totales son iguales en ambas. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos? La diferencia entre estas soluciones es que esta solución, este caso, requiere que, digamos, si esta carga total es del orden de, por decir, de 5 toneladas de refrigeración, son 4 sensibles más una latente, una tonelada latente, porque están durmiendo ahí, ¿sí? Están durmiendo y no sudan, ¿sí? No están haciendo ningún ejercicio. En cambio aquí tenemos 5 toneladas, las mismas 5 toneladas, pero podemos tener 2 sensibles y 3 latentes. Entonces la proporción de calor sensible a calor latente, aunque el calor total es el mismo, la proporción de calor sensible y calor latente es más alta aquí. Por lo tanto, yo tengo que suministrarle cuando a mí me digan que me pongo un aire acondicionado para esta situación, pues tengo que venderle un equipo que sea capaz de sacar esa proporción de calor latente, o sea, la solución 2, no la solución 2 segunda. ¿Sí? Y por lo tanto tengo que diseñar el equipo para que él sea capaz de decirle, sí, él es capaz de sacar las 5 toneladas, pero también es capaz de sacar la proporción de calor sensible y calor latente que usted necesita. ¿Por qué? Porque si usted, ¿qué es lo que hacen los mercachíferos esos que yo les digo? Que esto es lo que venden, o sea, como lo que más se vende es esto, aires acondicionados que usted los ven en el Éxito, ¿sí? En Catronics, ¿sí? Venden aires acondicionados de esos
el G, ¿sí? De los típicos split, de esos que venden, eso venden. Entonces eso es lo que más hay. ¿Sí? Pero estos están diseñados es para estas situaciones, o sea, para aires acondicionados de saloncitos de clase o cuando usted está en un banco donde no hay mucha actividad o para su casa. Y ellos les importa un carajo montar la misma unidad manejadora, montar esta misma, montarla aquí. Y obviamente esa unidad no es capaz de sacar la carga latente, ¿sí? No es capaz de sacar toda la humedad que está produciéndose aquí. No es capaz. Y entonces, ¿sí? No, pues yo digo que tengo que diseñarla, yo lo que tengo que, yo no puedo decirle ahorita si es más o menos, depende de la carga. Yo lo que tengo que es, después de que termine de hacer el diseño, yo tengo que decir, bueno, primariamente a hacer el diseño de estos dos sistemas, yo tengo que hacer un cálculo de la carga, o sea, el procedimiento de un ingeniero antes de diseñar este equipo, de seleccionar este equipo, primero que todo es que él calcule esto. Y eso se calcula con un procedimiento de cálculo de cargas que lo estipula la ARRAE. Y hay muchos métodos para estipular esa carga. Entonces, eso habrá cargas sensibles, cargas latentes, cargas de paredes, cargas de personas, cargas de luces. Todo eso hay que calcularlo. Si las personas están bailando, pues allá en la carga de personas dirá, la carga de personas latente, como está sudando por persona, es mucho más vatios por persona que la carga producida por estos. Entonces, el primer paso de todo es que usted tiene estos datos, el 4 y el 1, o tiene el 2 y el 3. Entonces, usted tiene que, la unidad que usted diseñe tiene que ajustarse al 2 y el 3 y no al 4 y al 1. ¿Me entiende? Ese es el proceso. Entonces, el proceso es que usted conoce la necesidad y tiene que poner la unidad que es capaz de resolver ese problema. No como hacen, como digo, son mercachifes que cogen, van y compran, ¿sí? Y ellos importan muchas unidades o tienen lo que más venden, pues es esto, porque es lo que más se vende, porque, digamos, bares, pues habrá, digamos, aquí, si ustedes miran las proporción digamos, de posibilidades de aplicar esto, pues es poca, aunque a la gente le gusta rumbear mucho, pero, digamos, tantas comparados con las cantidades de aires acondicionados que hay, pues es mucho más estos, o sea, las necesidades de estos son mucho más. Entonces todo el mundo trae de estos, porque estos se venden poco. O sea, dije, ¿para qué me pongo a traer una unidad de estas si esa unidad me dura ahí un año y no la voy a vender? Esta, en cambio, le trae 10 y las vende en un mes, porque todo el mundo le pide. Eso es, usted va a los supermercados, en cualquier producto va a encontrar siempre la misma cosa. La gente vende la gente trae lo que se vende. Y lo que no se vende, pues no lo trae. Simplemente, ahora usted, si usted sabe, lo obliga a que, bueno, entonces impórteme eso, una unidad que sea igual, que sea adaptable a lo que yo necesito. Adaptable a lo que yo necesito. Entonces, en ese caso, sí, sí pero eso le cuesta más, porque dice, esa unidad no la tengo que importarla. Entonces él empieza a dar vueltas y todo, y entonces ya le cobran, porque esa unidad tampoco la venden mucho allá los fabricantes, entonces también le vale más. Entonces sale más costoso. Entonces por eso la gente, ¿y qué pasa? Pues no es que se muera la gente aquí por eso, porque el calor sensible lo sacan, ¿sí? Esto enfría, pero la humedad de este local se sube, o sea, mientras que usted, el confort en los sistemas, cuando usted se mete y es aceptable el confort de un sistema, de un ambiente, tiene que ser 24 grados centígrados, más o menos lo teórico, lo nominal, y 50% de humedad relativa. Entonces usted lo logra fácilmente en un salón de clase. Pero aquí, si usted pone la misma unidad, pues sí, van a lograr los 24. Sí, los 24 los puede lograr. Está adecuado, o 23. Pero la humedad se vuelve el 90 o el 99%. O sea, inclusive llega a sudar, o sea, se condensa la humedad aquí arriba y empieza a llover. Entonces, eso es lo que no se debe aceptar. ¿Sí? Pero la gente está tan contenta ya bailando que no importa que la humedad, no siente el frío, pero no, la incomodidad se siente. Entonces, no es, esa es la idea de que le estoy tratando de vender alrededor de lo que es el desempeño de uno y hacer una solución que verdaderamente corresponda a lo que necesita.
Entonces, todo esto que les he explicado, pues simplemente es para decirles, bueno, además de calcular el calor total, yo debo, ¿sí? Y tener el HA2, yo debo saber cuánto es la condición de temperatura y humedad que tiene el aire al área, para poder obviamente calcular cuánto calor sensible y cuánto calor latente es que ella saca y compararla con mis necesidades. ¿Sí? Compararlas con mis necesidades. Claro que en esto hay mucho, eso es muy complejo, esto no es tan fácil así como decir, por ejemplo, este caso que yo, el tercer caso que estoy pintando aquí, este caso. Si la carga sensible y latente es así de grande, la carga latente, por ejemplo, aquí esta carga sensible con respecto a esta carga latente, que esta carga latente es muy grande, ustedes la ven, muy alta, y esta carga sensible, ¿qué pasa? Que mire que esta línea nunca se cortará con la línea de saturación. O sea, si usted tiene que evolucionar así, nunca será capaz de cortar la línea de saturación. O sea, este proceso es imposible. Este proceso es imposible. ¿Por qué? Porque no hay serpentín que lo haga. No hay serpentín que lo haga. ¿Cuál es la única manera que yo puedo hacer que esto sea posible? Y este calor latente sigue siendo. Por ejemplo, yo tengo 4 y 4 unidades de calor, que esto es un triángulo rectángulo. 4 y 4. Los 4 son latentes y los 4 sensibles. Aquí la gente es 4 y 4. Pero eso es imposible de sacar. Eso no lo hace ninguna unidad. Nadie es capaz de hacer eso. ¿Qué tengo que hacer? Pues hacer trampa. Y hacer trampa es como meter más calor sensible aquí. Entonces, aumentar el calor sensible acá, manteniendo los 4, ¿sí? Y poner una unidad que sea más grande, que ahí sí corte. O sea, me toca adicionar calor sensible. Es la única manera de hacerlo. Obviamente el equipo será más grande, pero ahí sí resuelvo el problema. Ahí sí resuelvo el problema de, ¿sí? No, esta unidad que yo digo, la unidad para sacar 4 y 4 no existe, pero si existiera, no sería la misma que esta unidad, porque esta unidad sacaría 4 y 4, 8, mientras que esta unidad, la que sí puede trabajar con estos 4, tendría que tener una unidad de 6 sensibles y 4 latentes, o sea, esa unidad es distinta, esa unidad tiene que ser más grande. Entonces ahora tiene que sacar, para este 4 y 4, en realidad usted tiene que montar es un sistema de 6 y 4. ¿Sí? Digamos, ponerle 2 adicionales mentirosos que harían que la unidad fuera más grande. Pero usted cumple con sacar los 4. Ahí sí es capaz de sacar los 4. Ahí sí es capaz de sacar los 4. Porque ustedes hay 4 y 4, nunca, no hay unidad que sea capaz de sacar los 4 y 4. No hay unidad que sea capaz de sacar los 4 y 4. ¿Ven? Uy, Dios mío, estoy más atrasado. Bueno, pero estos son cosas que ustedes, si, como les digo, si caen allá en este mundo, pues les servirán. Bien, entonces para hacer eso, pues necesito otras ecuaciones, o sea, cómo definir exactamente el estado, ¿sí?, de salida del aire que me puede dar o que me da un serpentín dado. ¿Sí? Acuérdense que ese es el problema tipo 1. Yo pongo el serpentín dado y miro. Si no sirve, calculo todo, calor total, después puedo calcular el calor sensible, el calor latente, lo calculo. Pero si no me sirve, pues simplemente tengo que volver a empezar, a asumir otro serpentín. Y al fin lograré que se cumpla todo. Claro que eso no, digamos, eso no tiene, digamos, un objetivo que sea cumplido para todas las situaciones, porque usted dice, bueno, yo cumplí, yo le hice el diseño al señor ese que tiene, ¿sí?, del sitio nocturno donde, entonces, le hice el cálculo de esto para cuando habían, digamos,
40 personas en el este. Yo le hice el diseño para esto. Pero un día llegaron 60. Ah, bueno, ese día sí ya no pudo. Porque no, para 60 personas tendría que cambiar el serpentín y nadie lo va a cambiar. Simplemente ese día sí les toca aguantarse en lo malo, ¿sí? Pero por lo menos lo hice para lo típico, para lo típico. O sea, él normalmente espera que vayan 40 personas a bailar. ¿Sí? Cuando hay 40 personas va bien, la cosa será capaz. Si eso es todos los días se presenta lo mismo. Si un día, ¿sí?, viene Natalia París y todo el mundo es a eso es otra cosa. Entonces ya ese día les toca aguantarse una situación un poquito diferente, porque el serpentín está diseñado es para 40 personas, no para 60. Pero eso es lo que se hace en la vida, o sea, en el diseño. Los diseños se hacen para un diseño nominal, o sea, para los requerimientos. Uno define los requerimientos y para eso es que diseña. No puede diseñar para A, para B, para C, para D. Tocaría 5 unidades distintas. Entonces, eso no se puede. Bueno, entonces, ¿cómo definir exactamente el estado de salida del aire que puede dar el serpentín? Para eso, entonces necesito aprender, ahora sí, cómo es la evolución digamos real de los estados del aire a lo largo de un serpentín. ¿Sí? ¿Cómo es esa evolución? Hemos dicho que, voy a demostrar que esa evolución es una evolución de la línea recta. Es una línea recta. Una ley, que hace como una ley en los... Pero esta evolución de la línea recta pues tiene unas restricciones, o sea, hay que tener en cuenta que esto no es cierto todas las veces. O sea, matemáticamente se necesita eso. Uno en los análisis tiene que hacer estos análisis porque tiene que tomar suposiciones porque todos los casos tampoco son los mismos. Entonces, la evolución de la línea recta tiene una restricción. La restricción más que no se presenta a rajatabla en las condiciones reales es que la temperatura de superficie del serpentín es constante. Eso es una restricción que es teoría, que se aproxima mucho esto al caso de unidades manejadoras que utilicen refrigerante como medio de enfriamiento, o sea que en el serpentín pase es refrigerante. Ustedes saben que el refrigerante pues entra en el ciclo, hace esto, entonces pasa del estado 1 al estado 2. Cuando entra aquí el estado 1, sale el estado 2. Entonces, cuando él fija que durante este periodo se mantiene la temperatura del refrigerante, se mantiene constante. O sea que por dentro del tubo el refrigerante no se calienta, simplemente se evapora. Que es distinto a cuando pongo agua. Cuando pongo agua, entonces en el agua, si es temperatura del agua, el agua sí se calienta de 5 a 12. De 5 a 12 cuando pasa a través del serpentín. Entonces ahí sí se calienta. Obviamente aquí no vamos a tener una temperatura de superficie constante, nunca, porque si se calienta el refrigerante por dentro, si se calienta el agua dentro del tubo, pues con más razón se calienta la superficie. O con más razón no, como consecuencia se calcula. Aquí en cambio, si la temperatura del tubo, del refrigerante por dentro se mantiene constante, pues esperamos que la temperatura de superficie se mantenga constante. Pero no es cierto tampoco, no es cierto, porque esa temperatura de superficie recuerda que depende de la constante del serpentín. Entonces es Ts menos Tr, ¿sí?, sobre H del aire menos H saturado. Entonces, puede ser que la temperatura del refrigerante se mantenga constante, pero la entalpía del aire no es la misma en la entrada y en la salida. Entonces, por eso, entre la entrada y la salida hay una pequeña diferencia, entonces hace que para que se cumpla, que esto sea constante, la temperatura de la superficie cambia un poquito. No es que cambie mucho, pero sí cambia. Entonces, en ningún serpentín, ni los serpentines de refrigerante, ni los serpentines de agua helada, se mantiene la temperatura de superficie constante. Pero, de todos modos, la matemática es una referencia para poder hablar de lo que es la manera de encontrar las condiciones de salida
del refrigerante, del aire cuando pasa a través de un serpentín. Bien, entonces esto es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar cómo es la evolución del aire, ¿sí? Con esta restricción, cómo es la evolución del aire a través del para encontrar la condición de salida. Entonces, volviendo al cuento, ese cuento de la evolución, pues será esto. Yo tengo el aire en la condición 1 y creo que esto evoluciona como una línea recta, pues es estos estados, cómo evoluciona, y en qué punto está la condición de salida. Entonces este era el punto 1, este era el punto 2 y este era el punto definitorio que hace que esto se enfríe de esta manera. Este es el punto de la temperatura de superficie. Vamos a suponer que esta temperatura de superficie es constante. Por lo tanto, la entalpía saturada del aire a la temperatura de superficie en todos los puntos del tubo es constante. Porque si todo el serpentín, si yo tengo todo el serpentín, todos los tubos tienen la temperatura de superficie constante, ¿sí? Pues en todos los tubos la entalpía saturada del aire, en cualquier parte que tenga, aquí, 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 la entalpía correspondiente saturada a la temperatura será también constante. Porque esa entalpía saturada, ¿cómo se calcula? Pues será entalpía del refrigerante, del aire con agua. ¿A qué condiciones? A la temperatura de superficie, y en R igual a 1, o sea, saturado, y a P igual a la presión atmosférica. Listo. Eso es. Ese sería el... Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar aquí? Que yo tengo un aire que está entrando aquí a una condición de entrada 1, como está aquí, y sale a una condición 2. Esta condición 2, pues, no puede ser en un intercambiador finito, no será igual a la condición que yo, límite que puede esperarse si yo hiciera un intercambiador de tamaño infinito. Porque yo pongo más filas, más filas, más filas, más filas, más filas, yo podría, ¿qué esperaría con respecto a la condición de salida del aire? ¿Qué esperaría? Que será igual a la de los tubos, o sea que aquí se enfriará hasta esta condición. Pero para eso necesito que el intercambiador sea de número de filas infinito. Realmente yo nunca lograré eso. O sea, nadie va a poner un intercambiador infinitamente el número de tubos. Entonces la condición de salida será una condición que estaría un poquito, 2 no estaría en este punto, sino estaría en este punto. Y entonces eso ya lo sabemos nosotros de la transferencia de calor, eso define un concepto que llama la efectividad del intercambiador. ¿Qué tanto logra enfriar, ¿sí?, con respecto al máximo cambio que pueda tener? Por ejemplo, la efectividad desde el punto de vista sensible sería T1 menos T2 como cambio real sobre T1 menos TS como cambio máximo, ¿sí? Eso sería una efectividad. Y esa efectividad pues depende del intercambiador, esa efectividad depende del intercambiador, de lo físico. Eso no depende, esa efectividad depende de lo físico. Entonces vamos a demostrar para terminar que por qué depende de lo físico. Esa efectividad siempre depende de lo físico, ¿sí? Este punto 2 depende de lo físico. O sea, si yo diseño el intercambiador, lo físico me va a determinar hasta dónde va a salir. O sea, acuérdate que lo físico quiere decir que siempre vamos en el problemas tipo 1. Yo defino lo físico. Yo digo, mi intercambiador es de tantas filas y de tantos tubos por fila, y ya lo tengo definido. Entonces, eso físico me va a determinar a mí una efectividad de ese intercambiador. Esto es lo físico. Yo lo pongo de este tamaño. No lo pongo de este tamaño, lo pongo de este. Bueno, entonces vamos a demostrar que esto depende de lo físico. Entonces, para demostrarlo es muy fácil. Voy a poner, digamos, eso es simplemente, digamos, el trasladarse del método de la LMTD. Acuérdense que hay métodos en intercambios de calor sensibles. Hay el método de la LMTD y pasar al método de la efectividad del NTU. Sí, hay dos métodos de... Aquí también en esto también podemos pasar del método de la LMHD
pasar al método de la NTU. O sea, también se puede, y ambos son equivalentes. Este es el método de la NTU con humedad y este es el método de la NTU seca. También existen, se puede pasar. Entonces, ¿cómo pasamos? Muy fácil. Pues voy a hacer un procedimiento para pasar y demostrar que la efectividad que se define acá es definida por lo físico del intercambiador. Entonces, el método de la LMT, ¿qué dice? Pues que el calor total es igual a la masa del agua, a la masa del aire, por HA1 menos HA2, y que eso es igual a H sobre C sub P por A0 por eficiencia superficial, multiplicado por la LMHD, que yo una vez la voy a poner, que es HA1 menos H saturado a la temperatura TS2, menos HA2, HA2, HA2 menos H saturado a la temperatura TS1 sobre el logaritmo natural de HA2, bueno, está igual. Pero si yo quiero demostrar esto, pasar de este método a este método, por eso ponemos la restricción. Entonces tenemos que poner la restricción, hacer uso de la restricción. ¿Cuál es la restricción? Que TS1 es igual a TS2, o sea que la temperatura de superficie es constante en todo el serpentín para poder manejar matemáticamente esto. Entonces necesito, o por lo menos tomar una temperatura de superficie promedio. Si es diferente, si TS1 es diferente a TS2, pues yo digo, busco un promedio y calculo de esa manera. Entonces, si yo supongo eso, entonces esto me quedará, lo de la derecha me quedará, fíjese que esta entalpía se cancela con esta, porque esta entalpía vale lo mismo que esta. Y esta es menos, y aquí menos se vuelve más. ¿Sí? Entonces me quedará HA1 menos HA2, simplemente en el numerador. Y si me queda HA1 menos HA2, también lo puedo volar con este HA1 sobre HA2 que está acá. Entonces ya eliminé casi todo el numerador de esta. Y de esa forma entonces paso a poner a un lado unas cosas y a otro lado otras cosas. Entonces, este logaritmo lo paso a la izquierda. Entonces digo, logaritmo natural y lo volteo fuera de eso. Aquí es HA1 menos H saturado a la temperatura de superficie. Ahora hablo genérico de temperatura de superficie porque no es en una sola. Entonces lo volteo, pongo lo volteo HA2 menos H saturado a la temperatura de superficie y sobre HA1 menos H saturado a la temperatura de superficie. ¿Por qué lo volteo? Para no hacer tantas vueltas. Lo volteo de una vez y cuando lo volteo, pues yo sé que lo que está al otro lado lo tengo que poner negativo. O sea, el término que está acá simplemente le cambio. Logaritmo natural de A es igual a X, logaritmo natural de 1 sobre A es igual a menos X. Eso ya lo saben ustedes. Pero aquí esto lo volteo y me queda el negativo del este. ¿Y cuál es el negativo? Al pasar esto acá, esto me queda H a sub 0 ns sobre m de aire C sub P. ¿Sí? Porque esta masa de aire se pasa a dividir aquí. Multiplicar. Y esto es como una especie de NTU, mire, porque es U, y esto es un área efectiva sobre m C sub P. Este es el NTU menos NTU, el NTU de la transferencia difusiva. Entonces me queda esto. Esto es igual a menos NTU. Y también puedo quitar el logaritmo y decir que HA2 menos H saturado a la temperatura de superficie sobre HA1 menos H saturado a la temperatura de superficie es igual al exponencial de menos E a la menos NTU, que es lo mismo. Cambiar logaritmos por exponenciales. Y luego hacer otra trampita, es decir, si yo resto 1 menos esto, pues será también 1 menos esto. Y al hacer esto me queda, paso a este denominador, lo paso aquí arriba y queda HA1 menos H saturado a la temperatura de superficie menos HA2 menos H saturado a la más H saturado a la temperatura de superficie, porque menos da más, sobre HA1 menos H saturado a la temperatura de superficie
es igual a 1 menos el exponencial de NTU. Aquí vuelve H saturado que resta y H saturado que suma, se vuelve y se elimina. Y entonces, voy a borrar aquí porque no voy a pasar a la siguiente página. Voy a borrar aquí arriba para continuar. Queda que, si yo pongo esto, queda HA1 menos HA2 es igual a HA1 menos H saturado a la temperatura de superficie multiplicado por 1 menos el exponencial de menos NTU. Ahora, si multiplico a ambos lados por el ms sub masa de aire y masa de aire, entonces, ¿qué me dará? Me dará que como resultado final de todo este proceso, me quedará que masa de aire por HA1 menos HA2, ¿qué es? Pues el calor total. ¿Sí? Y ese calor total es igual a ¿qué? A masa de aire por HA1 menos H saturado a la temperatura de superficie. Calor máximo. ¿Sí? Por el calor máximo que se podría transferir si yo quisiera llegar hasta la condición de salida de temperatura de superficie. ¿Sí? Si yo quisiera ir hasta allá, el calor máximo posible, por 1 menos E a la menos NTU. Y entonces este es el concepto de efectividad. Entonces esta será la efectividad de un intercambiador de calor de este tipo, que es igual, esa efectividad es igual a Q sobre Q máximo, que es el concepto de efectividad, lo que se transfiere realmente con respecto a lo máximo que se podría transferir. Recuerde que lo máximo es esto. Decimos, podemos ir desde aquí, desde HA1 hasta HA2. Pero yo quisiera llegar hasta H saturado a la temperatura de superficie, que es lo máximo que podría llegar. Entonces, de acuerdo a eso, entonces tendría que esta efectividad, pues depende de lo físico, que es 1 menos el exponencial de menos NTU. ¿Y qué es el NTU? El H del aire, ¿sí? Recuerden, H del aire por A sub 0, que es físico, por línea real, que es físico, sobre masa de aire por C sub P, que es lo físico, o sea, cuánto flujo estoy manejando en el intercambiador de aire, cuánto flujo quiero enfriar, depende de lo que yo estoy enfriando, y esta será la forma de calcular la efectividad, depende de lo físico. Luego yo tengo esto fijo dependiendo de lo físico, sobre todo del número de la transferencia de calor. Entonces, por eso les decía yo que no es lo mismo poner 20 tubos en 2 filas de 10 tubos que poner 20 tubos en 4 filas de 5 o 5 filas de 4. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el HA aquí es distinto al HA de aquí. ¿Por qué? Porque es un banco de tubos y la velocidad del aire, si es la misma masa de aire, pues la misma masa de aire se repartirá. Aquí tendrá más velocidad, que aquí tendrá menos velocidad. Y si tiene menos velocidad, tendrá distinto HA. Por lo tanto, lo físico me está afectando a mí la efectividad. Entonces, de esa manera es que yo puedo manejar la relación calor sensible, calor latente a través de esta efectividad, de este concepto de efectividad. Entonces, repito, la efectividad es un concepto térmico, porque es calor sobre calor, pero depende de lo físico, ¿sí? En todos los intercambiadores. Acuérdense que lo mismo pasa en el intercambiador sensible. Aquí hay fórmulas para la efectividad, allá que es función de R y S, de la relación de las masas del aire con respecto al otro y todo. Entonces, aquí pasa lo mismo, Entonces, quiero recordarles fuera de eso que esta ecuación es exactamente igual, es la misma. O sea, no vayan ustedes a tener, en un previo, no vayan a decir, voy a aplicar esta ecuación voy a aplicar esta ecuación en el este y luego aplico en otra parte más abajo, digo que Q total es igual a H, ¿sí? H sub A sobre C sub P por A sub 0 eficiencia superficial por la LMHD, o sea, ponerlas ambas al tiempo, porque esta es igual a esta. Entonces, esto es como poner en un sistema de ecuaciones, poner X igual a 2Y más 1 y por allá más abajo decir
que x menos 1 sobre 2 es igual a y. Son iguales. Y eso lo que da es una redundancia que eso no existe. Usted no puede poner estas dos ecuaciones en un sistema de ecuaciones para decir, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, 1 y 2. Vaya a tratar de resolver esto y verá que el sistema se rebota. Eso da una indeterminación. Yo no puedo poner la misma ecuación, ¿sí? Poner esta y esta porque son la misma. Entonces no se puede, o se pone la una o se pone la otra. Se pone la una o se pone la otra. ¿Sí? Bueno, entonces, recuerden eso. Aquí tiene que ver con que esta pues, nos dice un concepto de efectividad, o sea, estamos por el método de la NTU efectividad, y este es el método de la LMTD, o sea, en este caso el método de la LMHD. Esa sería. Bueno, entonces para terminar esto es, digamos, los fundamentos, digamos, del segundo proceso, o sea, los fundamentos que me permiten a mí determinar la condición exacta de la temperatura de bulbo de salida y la condición de humedad. O sea, el HA2 completo. El HA2 lo conozco, pero no conozco específicamente esto, y por lo tanto el calor sensible y el calor latente asociados con estos. ¿Sí? Pero antes habíamos hecho todo un proceso para calcular el calor total. Para el calor total no necesitamos discriminar esto. O sea, vamos a hacer un ejemplo para, digamos, volver esto un poquito más numérico antes de que nos compliquemos más con tanta teoría. Encontrar el primer paso, o sea, ir por pasos. El primer paso es calcular el calor total, siempre, en todo proceso de estos. Y el segundo paso, pues será calcular, ahora sí definir de ese calor total cuánto es sensible y cuánto es latente. Esos serán los pasos, los dos pasos que hay que hacer en el diseño de un serpentín. Primero, calcular el calor total, que es lo más fácil. Y segundo, hacer el siguiente paso, que es de ese calor total cuánto es sensible y cuánto es latente. ¿Cómo se hace para calcular el calor total? Pues no necesitamos sino los datos físicos del intercambiador y hacer un proceso iterativo, un proceso que nos permita a nosotros. Entonces vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo. Digamos, yo doy los datos, tengo un serpentín, tal, que le conozco conozco su área. ¿Cuánta es el área? Digamos 18 metros cuadrados. Conozco el área interior, digamos que valga 8 veces menos, 18 sobre 8 metros cuadrados. Conozco cuáles son los tubos, de qué conductividad tienen los tubos, conozco el espesor de los tubos, conozco la relación, los números de filas y todo. Yo no voy a discriminar, pero la he calculado de tal manera que pude calcular el H del aire. Si me acuerdo del cuento de si pongo 20 tubos, 10 tubos en fila o pongo apenas 5 tubos en fila. Porque para la misma masa de aire, pues no, el HA me da distinto aquí. Entonces el H aire me da distinto acá. Imaginen que yo ya distribuí y calculé el H del aire, o sea, para la distribución de tubos que he hecho, para no ponerme a hacer todo ese cálculo. Entonces HA lo conozco y conozco también el H del agua, el H del refrigerante que va por dentro. O sea, todo esto lo conozco. Además, pues sé, como dato, cuánta masa de aire quiero enfriar, digamos 1 kilogramo por segundo, desde una temperatura de bulbo seco igual a 24 o 28, no sé, cualquier valor, a una temperatura de bulbo húmedo igual a 20, y esto me dará el HA1. Y la pregunta es, para este físico, ¿cuál será el HA2 sin importar la discriminación del valor de HA2 en términos de temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo, sino simplemente para que me pueda permitir el calor total, que es masa de aire por HA1 menos HA2. O sea, yo puedo, sin saber HA2 exactamente dónde está, en la curva psicométrica, aquí, si está aquí, si está aquí, si está aquí, puedo calcular cuánto calor. ¿Sí? Entonces, estas serán mis datos. Además, pues sé que esto lo voy a enfriar con un poco de agua, masa de agua, digamos de 0.8 kilogramos por segundo, que entran a una temperatura del agua 1 igual a 5 grados y pasan aquí y salen, obviamente saldrán a una
temperatura de agua 2. Entonces, las preguntas son lo que hemos dicho. ¿Cuáles son las preguntas? Para este serpentín conocido, ¿cuál es el calor total? ¿Sí? Y por lo tanto, ¿cuál será el HA2 y cuál será el TW2? Que es lo que más le importa a uno, por ahora. No vamos a discriminar esto, vamos apenas a calcular lo total. Lo total. Eso entonces lo podemos hacer ya con las ecuaciones que hemos manejado, pues lo podemos hacer en un programa de IES. Entonces voy a mirar el programa de IES. Sí, bueno, aquí con los datos de refrigeración. Me toca pasarme. Ya. Está. ¿Dónde está? Toma en térmicos. Torres. De Torres. Unidades manejadoras. Y esta. Este es el ejemplo concreto que les he planteado en el caso donde solamente vamos a calcular, ¿sí?, los resultados, el calor total que es capaz de transferir, ¿sí?, basado en el conocimiento de lo físico. Entonces, aquí ven ustedes que tenemos que dar los datos físicos de la unidad, digamos lo que yo les decía, un área exterior de 18 metros cuadrados, un área interior de 8 veces más pequeña, la relación de área I a área O es 8. Conocemos que para calcular, aquí puse que para calcular el calor específico del aire, pues puse que una condición promedia, o sea, por lo menos no es solamente la temperatura de entrada, sino como ella se va enfriando, la podemos calcular a una condición un poquito más esto, pero podríamos calcularlo con la condición de entrada. Conocemos lo físico, el espesor, la K y la eficiencia superficial, y en los datos del aire, pues conocemos cuánta masa de aire necesitamos, cuál es la coeficiente de transferencia de calor, que ya lo he calculado. O sea, aquí para esto habría que hacer todo el paso de calcular coeficientes. La condición de entrada, 25, 21. Entonces decimos que la relación de humedad sería esta, ¿sí? ¿Cuál sería la humedad relativa? ¿Cuál sería la temperatura del punto rocío para ver si y cuál sería la presión atmosférica y la humedad de entrada? Entonces todo eso nos permite calcular todo eso. Ahora tenemos los datos del refrigerante, agua, masa de agua, ¿sí?, 0,8, la temperatura del agua 5, el calor específico del agua, entonces tomamos promedio, un poquito más caliente que 5, pongo 2 grados más porque como él se va calentando, pues vamos a tomarlo más exacto, ¿no? Porque si tomáramos 5, pues el agua se va calentando, entonces como ponerlo un poquito más exacto, y el coeficiente de transferencia de calor del agua es igual a 0,9. Esto está en kilovatios por metro cuadrado momentico, por eso aparece, esto es como si fuera 900, ¿no? Es un coeficiente, pues, alto, ¿no? Pues 0,9 no es un coeficiente, si es en kilovatios, pues sí es bueno, pero si es en vatios, que es lo que nosotros sabemos, un coeficiente de un agua que vaya fluyendo con un Reynolds alto puede tener esos valores. Todo depende de lo que calculemos. Entonces aquí ya viene la solución. Ya después de que tenemos los datos viene la solución. ¿En qué se basa la solución? Pues en balance energético, balance de calores, que es lo que les dije. Son las 3 ecuacioncitas, esta y esta, no es más. La masa de aire, lo que cambia. Aquí en este caso la HA2 es una incógnita. ¿Sí? Voy a ponerla aquí en amarillo, en rojo, voy a highlightarla para decir que pues esa entalpía ahorita no es conocida. Tampoco conocemos el calor. ¿Sí? Ese es una incógnita. Eso es una incógnita. Y conocemos la masa de aire, la masa de agua, la temperatura R2 también es una incógnita. O sea, estamos tratando de resolver
ese conjunto de ecuaciones, ¿sí? Y la LMHD es otra incógnita. Aquí en la A0 sí es conocida. Entonces veo que ahí en este sistema pues tenemos más ecuaciones, más incógnitas que ecuaciones, pero el LMHD, sabemos que el LMHD tenemos otra ecuación por allá abajo donde calculamos el LMHD, luego tenemos otra incógnita, otra ecuación. Aquí tenemos 3 ecuaciones, pero tenemos 4 incógnitas, pero esta la podemos solventar con la ecuación de abajo, con la LMHD. Aquí está la ecuación del LMHD, entonces la tenemos. ¿Sí? La tenemos. Tenemos la ecuación para el LMHD, entonces ya tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Pero aquí nos meten, lo que les decían, las entalpías saturadas, nos las meten ahí, otras incógnitas más. Entonces, pero para eso tenemos la constante del serpentín, y con la constante del serpentín podemos calcular esas entalpías. ¿Sí? Sí, esas entalpías. Entonces ya tenemos todas las incógnitas, todas las ecuaciones y todas las incógnitas pertinentes para hacer eso. Listo. Entonces, el programa pues sería así de sencillo. Mire que es simplemente dar datos. El programa es muy sencillo, datos, y aplicar para resolver un serpentín. Mire lo que hay que hacer, nada más. Balance de calores, 3 ecuacioncitas. Y como nos aparecen cosas, entonces constante del serpentín sería la otra. Y esa constante del serpentín, aplicarlas a la entrada y a la salida para calcular TS1 y TS2. Y luego aplicar LMHD y punto. Ahí se acabó. Ahí está todo lo que hay que hacer. Esto no tiene una complicación de ninguna naturaleza. Es un problema bola, ¿sí? Que no tiene ninguna dificultad por ahora, ¿sí? Para calcular el calor total. El problema de es, o sea, lo único problema que presentan estos, y se lo digo de una vez, es la oposición que le puede hacer uno el ES a resolver este tipo de problemas. Porque el ES, usted sabe que es más necio que un burro. Entonces como él empieza a hacer tanteos, él coge por allá unas temperaturas que uno no sabe, y entonces empieza a calcular, y de pronto en la mitad, a pesar de que esto esté bien, todas estas ecuaciones están bien, y esto resulta y pasa que no resuelve, porque él se pierde por allá y le da LMHD, dice división por 0. Entonces uno cree que eso no funciona, que algo está mal. Entonces él no le resuelve nada. Entonces ustedes en los predios siempre quedan ahí perdidos. Para evitar eso, pues lo mejor que uno puede hacer es hacer en vez de dejar que él tantee. Sí, él tiene que resolver simultáneamente eso, y entonces él coge a tantear. Entonces puede tantear, asumo la TR2 o asume la HA2, él asume y empieza a calcular, ¿sí? Y cuando encuentra que es igual, pues saca la respuesta. Sí puede, pero si no, si se pierde en el tanteo, hasta ahí llegó. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno? Pues lo mejor que puede hacer uno es más bien hacerlo uno mismo. Inicialmente, hacerlo uno mismo. El proceso de tanteo. Entonces, ¿cómo es el proceso de tanteo? El proceso de tanteo sería una cosa tan sencilla como esta. Voy a mirar. Pues en ese caso, si yo mismo hago el tanteo, entonces ¿yo qué es lo que hago? Pues hago una tablita de tanteo. ¿Y qué hago con la tablita? Pues lo primero que hago es yo mismo hago el tanteo, asumo el HA2 y asumo un valor. Digo, voy a asumir. Con el HA2 calculo el calor, masa de aire por HA1 menos HA2, que conozco. Como esta la conozco, pues puedo calcular el calor total, ya lo sé. Pero cuando yo sumo algo, tengo que comprobarlo. Y para comprobarlo, entonces, yo tengo que calcular el calor. Aquí al final calcularé el calor, ¿sí? Que este calor que calculé aquí, con este HA2 mío, tiene que ser igual al calor calculado por H sobre C sub P por A sub 0 por NS por la LMHD. O sea, que esta H2 que tiene que ver con esta LMHD den iguales. Si dan iguales, estas dos columnas quiere decir que estuvo bien. Si no, tengo que asumir otro valor. Entonces, calculo este calor, calculo la la entalpía de salida, calculo la constante del serpentín,
que es la resistencia del metal menos la resistencia, más la resistencia de la convección interior sobre C sub P por la resistencia del aire, y lo tengo todo, y calculo H saturado con la ecuación de T sub S menos T sub R, ¿sí? Sobre HA menos H saturado aplicada en cada punto. Puedo calcular la entalpía a la condición TS1 y la entalpía a la condición TS2. Entonces la calculo en cada punto. Para TS2 necesito calcular TR2. Bueno, aquí antes debería calcular TR2. Sí, porque aquí necesito TR1 y TR2. T sub S1 menos TR1 y T sub S2 menos TR2. ¿Cómo calculo TR2? Pero aquí me voy a olvidar. Voy a borrar. Pues para calcular TR2, pues yo necesito que este calor total también es igual a masa del agua, se supera el agua por TR2 menos TR1. Y como yo conozco el Q total, conozco la masa del agua y conozco TR1, pues conozco TR2. Entonces ya con TR2 puedo calcular las entalpías saturadas, y con las entalpías saturadas puedo calcular la LMHD, y con la LMHD calculo el Q total, y listo. Y me comparo, y no dejo. Entonces, volviendo al IES, ¿eso se haría cómo? Pues simplemente se haría de tal manera que yo lo que tengo que comparar es esto, ¿sí? Yo tengo que decir, voy a cambiarle, o sea, este calor, que es el calculado por las masas de aire, calor que es de los fluidos, es igual al calor transferido, entonces lo cambio. Y en vez de ponerme eso, yo tengo que dar, entonces como puse aquí, tengo que dar la entalpía, o sea, esa entalpía la voy a tantear yo, le voy a poner un dato. Entonces pongo un dato, la doy como dato. ¿Listo? Entonces ya con esto, lo único que miro es saber si Q es igual a Q1. Voy a empezar, esta es la respuesta, voy a pensar que yo empezara con 50. Con 50. Voy a tantear con 50 de la entalpía del aire. Y le digo resuelva. Entonces, ¿qué me da de respuesta? Me dice que el calor Q vale 17 y el calor Q1 vale 17. No son iguales. ¿Quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que hice una asunción mal de HA2 con HA250. Hice una asunción mal. Entonces, me toca ¿qué? Bajar esta y subir esta. ¿Cómo hago para subir esta? El Q, ¿cómo está calculado? El Q está calculado como HA1 menos HA2. Seguramente tendré que tomar una HA2 más pequeña que 50. Ahí tengo que mirar para dónde cojo, para arriba o para abajo. 51 o 49. Entonces aquí este número me lo dice, porque este número tiene que ser más grande para que se acerque a este. Entonces, por eso tengo que bajar a 49, a 48, a 47. Entonces vuelvo y tanteo. Entonces digo, ahora voy a poner 48. ¿Sí? 48. Con 48, entonces yo sé que voy para la esta correcta. Entonces, ahí me da 12 y 16, ya están más cerquita. Y así sucesivamente sigo tanteando. Si quiero hacer una tabla, pues puedo hacer una tabla donde en vez de hago esto, entonces digo, hago una tabla, no voy a ponerme a tantear ahí, ¿sí? Voy a hacer una tablita. Voy a hacer una tablita, una tabla métrica, donde asumo HA2, ¿sí? Y calculo Q1 y Q2 para ver la comparación. Q1, Q y Q1. Ya, listo. Y voy a poner aquí, digamos, apenas unos cuatro datos. Entonces digo, asumo HA2. Entonces, ¿qué HA2 voy a poner? Yo sé, empecé en 50, en 48, así que 48 no era. Entonces, le pongo incrementos de menos 2. Voy bajando. Entonces digo 48, 46, 44 y 42. Y le digo resuelva. Yo sé que va para abajo. Resuelva la tabla. Entonces ya, ¿qué me da? 12, 16. 14, 15. Está mayor todavía. 16, 14, ya se volteó, mire, entre 46 y 44 ya se volteó. Entonces ahí está. Entonces ahí es donde yo puedo decirle al este, hágame el favor y me actualiza los huesos, ¿sí? Actualíceme los huesos, ya sabe él por dónde está, y entonces ahí es donde le digo yo, ahora sí, ya sé por dónde está, ahora sí, usted hágalo usted solo. Le digo, le voy a decir, hágalo usted solo.
ya que estos tres sean iguales. Entonces, en ese caso, resuelvo, ¿sí?, con esta, y él me da que el punto es 15, 18 y que las condiciones de salida, pues H es 45, 51. Entonces está la respuesta. Entonces obtuve el HA2, obtuve el calor, y obtuve las temperaturas de superficie, y obtuve la temperatura de salida. Pasó de 5 a 9. Entonces tengo todas las respuestas. Pero, ¿qué problema tengo? Que todavía no he sido capaz de discriminar el calor sensible y el calor latente. Sé cuánto calor latente y cuánto calor sensible, y sé cuánto es el HA2, pero no sé exactamente cuánto es el calor sensible y cuánto es el calor latente. Bueno, entonces, con este ejemplito sencillo, pues ven que ustedes que hacer diseño de unidades manejadoras tampoco es que sea del otro mundo. Podemos terminar el día de hoy. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Listo, profe, gracias. Bueno, hasta luego, que esté muy bien. Suerte. Hasta luego. Hasta luego.